Iglesia. Es muy importante en este tiempo, estamos mirando la corriente, estamos hablando del remanente que disfruta del pacto del monte del Calvario, que es Juan 19:30, donde Jesucristo dice que ha consumado todos los problemas. También es importante ver lo que también ya hemos conversado, el remanente que entiende el pacto del monte de los olivos, que es establecer el reino de Dios, que el reino de Dios está sobre nuestra vida. Y hoy vamos a ver el remanente que experimenta el pacto del aposento alto. Entonces tenemos tres puntos. Tenemos el remanente que disfruta el Evangelio, el remanente que entiende el Evangelio y el remanente que experimenta el Evangelio. Nuestra vida está centrada dentro de la palabra. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido ¿sobre quién? Sobre vosotros. ¿De qué manera llega el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo llega a través de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, si solamente una persona entiende esta parte de la Biblia, grandes obras se levantan a través de esa persona. Una nación se puede salvar a través de esa persona. El mundo se puede salvar a través de ese individuo. Ejemplos bíblicos tenemos a José. Solamente una persona que entendió realmente, que disfrutó, que entendió y que experimentó el poder del Evangelio, el poder de Dios, levantó una época, cambió una época. Otro individuo muy precioso que nos enseña la Biblia es Moisés. Solamente una persona, Moisés, que disfrutó, que entendió y que experimentó el poder del Evangelio, el poder de la palabra, pudo cambiar ¿qué? Pudo cambiar una época, pudo hacer que el pueblo de Israel salga de Egipto a través del poder de Dios. Entonces hoy, si nosotros entendemos, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, disfrutamos, entendemos y experimentamos, podemos ser usados por Dios de una manera muy grande. Por eso el movimiento de evangelismo es un movimiento de discípulos, no es un movimiento de multitudes. Cuando nosotros entendemos eso y empezamos a disfrutar de eso, entonces no me muevo por las respuestas que recibo, sino me muevo por quien realmente vive en mí, por quien realmente vive en ti, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lo más importante. No es la respuesta que recibo, no es eso, es el Cristo que vive en nosotros. Amén. Si una persona como José, como Moisés, como Josué, como Caleb, como Elías, como Eliseo, como Sadrach, Mesach, Abednego, como Esther, como Débora, como los mismos apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, entendemos esa parte, esa esencia de la Biblia, nuestra vida, nuestra visión de nuestra vida hoy cambia por completo hacia adelante. Y nosotros para eso tenemos ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio. Nada más. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón, pasó 40 años en Madián. En el palacio de Faraón aprendió política, se preparó en la élite, aprendió muchas cosas importantes. En el desierto restauró el Evangelio en su vida. A los 80 años, cuando él pudo disfrutar, cuando él pudo entender y cuando él pudo experimentar el poder del Evangelio, Dios lo llama para darle un mandato, una misión, que es sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque empezó a disfrutar el Evangelio. Aunque tuvo miedo al principio: Señor, yo no puedo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tú anda y párate, que tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Y las respuestas se levantaron, el mar rojo se abrió, pasaron por el desierto, hubieron respuestas, pero Moisés entendió que no era la respuesta, sino era el poder del Evangelio. Y nuestra vida es igual, respuestas hemos recibido ya muchas seguramente, ¿verdad? Muchas respuestas hemos recibido y seguiremos recibiendo respuestas, pero lo importante no es la respuesta. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, para experimentar el poder del Evangelio no me tengo que mover por la respuesta, me tengo que mover por quien vive en mí realmente, por el Cristo que vive en ti. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos esto, algo bien importante. Vamos a retomar un poquito lo que es la pizarra. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre. Lo tenemos en Génesis 1:27, lo tenemos en Génesis 1:28 y tenemos Génesis 2:17. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios le da una identidad
En Génesis 1:28 el hombre recibe una autoridad. En Génesis 2:17 el hombre recibe una promesa que si él come del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente va a morir. Y esta es la creación. Esto es lo que ningún libro enseña. Esto solamente lo enseña la Biblia. Solamente lo enseña la palabra de Dios. Y también conocemos nosotros que a raíz del problema fundamental de Génesis 3 del 1 al 6, el hombre va a quedar ¿qué? El hombre va a quedar separado de Dios. El hombre queda separado de Dios. En este estado fundamental, en este problema fundamental, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, por favor, versículo 1. Dice la Escritura: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. Si nosotros seguimos viendo Efesios capítulo 2, la Escritura 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si nosotros vemos Efesios 2:3, la Escritura dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este estado espiritual es importante que lo reconozcamos constantemente en el campo. El estado espiritual viene de este problema de Génesis 3. Viene de ese problema de Génesis 3. Este problema de Efesios 2, del 1 al 3, es la misma consecuencia de Génesis 3 y 6 al 19. Es la misma consecuencia. El hombre cae en dolor todos los días de la vida. Vive en fracaso, los espinos y cardos, y el hombre va a morir. Entonces, el hombre espiritualmente queda en este estado espiritual, en vacío, en dolor, queda completamente conquistado por un ser espiritual que se llama Satanás o diablo. Entonces, una persona, un individuo en cada época, que entiende este problema, que entiende ese estado espiritual, puede cambiar una época. Amén. Amén. Ese es experimentar el pacto del aposento alto. Cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, después de la promesa de de Hechos 1.1, Hechos 1.3, Hechos 1.8, se sujetaron quebrantando, ¿qué cosa? El estado espiritual de la época, quebrantando la fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. No se reunieron a hacer chamullo, a conversar, a echar broma, no. Se reunieron con un objetivo, como hoy acá nosotros. Amén. Porque pusieron su vida por el Evangelio. Y nosotros hoy exponemos nuestra vida por el Evangelio. El hecho de estar en este lugar, o donde estés escuchando el mensaje, estás exponiendo tu vida por el Evangelio. Porque estás dejando de hacer muchas cosas en este momento para escuchar la palabra de Dios. Y eso es restaurar una época. Eso es restaurar el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué experimentamos nosotros? El camino para escapar de este estado espiritual, de esclavitud, de dolor, de vacío, donde se mueve este ser espiritual que se llama Satanás o diablo. ¿Y por qué decimos que él es el príncipe de la potestad del aire? En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo está engañando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué experimento el poder del Evangelio? ¿Por qué yo soy, o tú eres esa persona preciosa que va a experimentar el poder del Evangelio, del aposento alto? Porque para escapar de este estado espiritual, Dios que nos da, el Señor que nos da a Jesucristo. ¿Y ganamos a Jesucristo por nuestro esfuerzo? ¿Ganamos a Jesucristo porque somos buenas personas? ¿Ganamos a Jesucristo porque somos de tal o cual nacionalidad? ¿Ganamos a Jesucristo porque hacemos buenas obras? No. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón de la misma forma como Noé construyó el arca que representa a Cristo. ¿De qué forma construyó Noé el arca? ¿Cómo lo llamó Dios, Jehová, Dios a Noé? ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios, en otras palabras? ¿Halló qué cosa? Halló gracia.
Entonces, ¿tú te has puesto a pensar en lo precioso que somos o que tú eres ante los ojos de Dios? Que hemos hallado gracia, la gracia absoluta de Dios sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para escapar de este estado espiritual. ¿Y esa palabra dónde está? Está en el mismo libro de Efesios capítulo 2, 6, 8 y 10. En Efesios 2, 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En dónde? Con Cristo Jesús. En el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 10 dice: porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no es malo hacer buenas obras. No es malo hacer buenas obras. Es bueno hacer buenas obras. Tampoco es malo ver la ley. Pero Dios no dio primero las buenas obras. Dios no dio primero la ley. Lo que Dios, Jehová, nos dio primero, ¿qué fue? El Evangelio. Ahí está la diferencia. Entonces mucha gente se agarra primero de las buenas obras, se agarra de esto, de lo otro, y el Evangelio se deja de lado. Pero lo primero que Dios nos dio, antes de hacer las buenas obras, es dar, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación. ¿Y dónde nos da el Señor esa promesa del Evangelio? En Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará por completo la cabeza de la serpiente. Antes de hacer buenas obras, nos da el Evangelio. Antes de hacer buenas obras, tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que restaurar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, el Evangelio de Jesucristo para quebrantar por completo la fuerza de la oscuridad que tiene conquistada nuestros países hispanohablantes y el mundo entero. Esa es la diferencia. Y constantemente Dios da el Evangelio en cada época. Génesis 3:15, lo vemos en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos que se cumple esta hermosa promesa en Mateo 1, 21 al 23. Nace Jesucristo, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y constantemente vemos que las personas como Pedro recibimos bendición cuando podemos confesar Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien es la solución a todos los problemas. Entonces empezamos a experimentar ¿a quién? Empezamos a experimentar a quien que hace el camino para que el hombre pueda volver otra vez a estar con Dios. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el verdadero camino, la vida. En Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder, de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de Efesios 2:1, de Efesios 2:2 y de Efesios 2:3. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para quién? Para deshacer por completo las obras de ¿quién? Del diablo. Entonces, ¿cómo experimentamos el pacto del aposento alto? Cuando nos solamente empezamos a agradecerle a Dios por habernos dado a Cristo en nuestra vida. Porque estando con Cristo, nuestro estado espiritual va a cambiar. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué viene de ahí? ¿De ahí qué viene? De ahí vienen las respuestas. Pero ¿cuál es el error que muchas veces cometemos nosotros? Como ya cambiamos de identidad, estamos aquí, nos empezamos a centrar más en esto, en las respuestas que recibimos. Y pensamos que por las respuestas que recibimos somos mejores creyentes o devocionamos más.
Y ahí Satanás va a engañarnos. Porque no es las respuestas que recibimos, es el Cristo que está en nosotros. Es Cristo quien dio la solución a todos nuestros problemas. Porque las respuestas van a seguir en nuestra vida. Pero si no experimentamos el poder, el pacto del aposento alto, que es Cristo Jesús realmente, entonces, bueno, soy salvo, recibo respuestas y empiezo a usar mi inteligencia para manejar yo la respuesta. Empiezo a usar mi lógica para manejar yo la respuesta. Y pierdo la bendición que Dios me está dando realmente a través de Jesucristo. Por ejemplo, yo me acuerdo este invierno, ¿qué pasó? Estábamos nosotros en el campo con el hermano Cristian y encontramos a una amiga nuestra con una bebita muy querida, que ustedes la conocen, que estaba pasando un problema un poco complicado aquí en Corea. Era pleno invierno. Entonces, mi esposa y yo la invitamos a casa para que se quede con nosotros. El hermano Cristian me ayudó mucho también para mover las cosas en la casa y para que ellas puedan estar ahí. Y lo primero que nosotros hicimos del principio, porque ella había estado separada de su hijita por mucho tiempo, fue que la mamá y la pequeñita pasen tiempo juntas. Pasen tiempo juntas. ¿Por qué? Porque los niños necesitan tener a la mamá al lado. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que darle de amamantar, tiene que darle el cariño que necesita un bebé. Entonces, al ellos pasar tiempo juntos, lo que nosotros empezamos a hacer en casa, bueno, mi esposa en este caso por ser mujeres, empezaron a hablar sobre el problema fundamental. Empezaron a hablar sobre este ser espiritual que estaba engañando su vida en ese momento. Ella era una muchacha muy buena, con buenos valores, buenos principios, pero que estaba pasando un momento difícil, como cualquiera lo puede pasar. Entonces, ella había recibido muchas respuestas en su vida porque era cristiana, es cristiana además. Ella había recibido muchas respuestas en su vida antes de pasar ese momento complicado, ese momento difícil. Pero de pronto cuando ella se ve realmente en la dificultad, todas las respuestas que ella recibe no tenían valor. ¿Por qué no tenían valor? ¿Por qué? Porque el centro estaba mal enfocado. Porque el centro del creyente no es la respuesta ni las bendiciones que nosotros recibimos o que llamamos, sino que nuestro centro y nuestra verdadera respuesta tiene que ser ¿quién? Cristo. Cristo tiene que ser la verdadera respuesta a nuestra vida, no la añadidura. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Me copia? Sí. ¿Sí? Amén. Entonces nosotros, a partir de hoy en adelante, tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, todas las respuestas ya están hechas para nuestra vida. Mi esposa y yo, mi casa, nuestro hermano Cristian, esas respuestas estaban preparadas para esta amiga con su bebita. Estaba ya preparado para que ellas estén ahí un tiempo. ¿Por qué lo descubrimos? Porque nuestro centro fue ¿quién? Fue Cristo. Porque si no pasa como un problema más, ¿por qué? Y no se trata tampoco de solamente hacer la buena obra, porque si no, no hacemos nada. Repito lo que dije al principio. Dios primero nos da el Evangelio. Como consecuencia de eso, se puede hacer la buena obra. Pero primero es el Evangelio. Primero hay que tener la seguridad de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Que es Cristo mi centro, es Cristo tu centro. Porque en Él están todas las riquezas, en Él está toda la gloria. Entonces no importa cuál sea mi problema. Gloria a Dios y agradecimiento a Dios. Porque si Cristo es realmente nuestro centro, verdadero profeta, sacerdote y rey, vamos a experimentar realmente el pacto del aposento alto. Entonces ya no voy a moverme por mis respuestas,
sino me voy a mover por el Cristo que está en mi corazón, por el Cristo que está en tu corazón. Amén. Entonces cuando viene la situación, cuando viene el momento, cuando viene una decisión, voy a orar. ¿Tomando qué? Voy a orar tomando la palabra de Dios. Tomando primero el nombre de Jesucristo, que es la solución a todos mis problemas. Voy a orar quebrantando las fuerzas de la oscuridad que no tienen nada que ver conmigo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios y las bendiciones se cumplan a través de Jesucristo. Amén. Entonces, ya no me muevo por mis respuestas. Si la respuesta llega, es normal que llegue. Si económicamente estamos bajos y recibes respuesta económica, es normal que llegue. Si tu centro es Cristo, entonces ya no es algo ya no es un milagro, es normal, porque es correcto. Si una persona que está enferma físicamente puede escuchar el Evangelio, puede aceptar a Jesucristo y confesar con su boca y creer en su corazón y se sana, es algo normal que pase. Porque el milagro más grande de nuestra vida es el haber encontrado o el permitirnos conocer de Cristo. Que Dios nos encuentra a nosotros por su gracia y nosotros confesamos a Jesucristo. Es el milagro más grande de nuestra vida. Entonces ya no me muevo por mi situación. Yo he tenido muchas veces, a fin de mes, muchas veces me he quedado económicamente un poco bajo antes. Y a veces estaba así, me preocupaba un poco. Hasta que aprendí y dije, no, yo ya escapé de esta maldición. Entonces, yo estoy aquí en Cristo. Entonces, porque a veces pasan cosas en nuestra familia, pasan cosas en nuestra casa. A veces uno está bien y de pronto, pum, se baja la llanta del carro, se pincha la llanta del carro. Pinche llanta, decimos, ¿no? Se bajó la llanta del carro, hay que cambiar esa llanta. Y cambiar la llanta cuesta dinero. O sea, hay cosas que te desbalancean un poquito de la economía, ¿no? O a veces pasa algo y bueno, hay que poner. Y a veces uno se mueve y uno va calculando, uno dice, bueno, y ahora me pasa esto y esto. Pero hasta que vamos aprendiendo. Cada situación que paso en mi vida, cada punto de cambio en mi vida, cada problema en mi vida, es para experimentar el pacto del aposento alto. Es para experimentar el poder del nombre de Jesucristo. Es para experimentar la guía del Espíritu Santo. Es para experimentar que la sangre de Cristo tiene valor. Es para experimentar que el nombre de Jesucristo es vida. Es para experimentar que el nombre de Jesucristo es poder. Es para experimentar que el nombre de Jesucristo es sanidad. Es para experimentar que solo Jesús es el Cristo, quien no se quedó en una tumba, sino que ha resucitado y está vivo con nosotros. Amén. El día de hoy. Es para experimentar ese poder. Cuando te pase algo en la familia o te ataquen a la familia, tranquilo, tranquila. Es el momento de experimentar el nombre de Jesucristo. Cuando escuchemos noticias de nuestros países, es el momento de experimentar el poder del Evangelio. Cuando pasa algo en la iglesia, es el momento de experimentar el poder del Evangelio. Nos reunimos con los chicos de Venezuela todos los lunes para orar, para hacer movimiento de la palabra. Es el mejor tiempo para experimentar el nombre de Jesucristo. Amén. Y veremos cómo el Señor va levantando nuestras vidas, va levantando nuestra iglesia, va levantando nuestras naciones, nos va levantando como verdaderos discípulos para experimentar el Evangelio de ¿quién? De Jesucristo, quien completamente nos ha librado del poder, de la maldición de Satanás. Amén. Es el pacto del aposento alto. No nos movamos por las respuestas, no nos emocionemos por las respuestas. Glorifiquemos a Dios por la respuesta. Gloria a Dios, Señor, gracias. Pero Cristo tiene que ser mi centro todo el tiempo. Porque el poder de la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el Cristo. Amén. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque conocemos de Cristo y porque proclamamos a Cristo. Así que esta semana experimentemos el pacto del aposento alto en nuestras vidas. Jesús, tú eres el Cristo. Y de ahí no me muevo, Señor. Venga lo que venga, tú eres mi Cristo. Tú eres nuestro Cristo. Amén. Que estás vivo. Y que tienes victoria además, Señor. Porque hasta el día de hoy no conocemos ninguna historia donde Cristo haya perdido o haya fracasado. Hasta el día de hoy, aunque la ciencia
Y aunque muchas teorías vayan en contra de la cristiandad, la palabra nunca se va a detener. Los remanentes nunca dejarán de levantarse y el Evangelio nunca dejará de proclamarse. Porque Amén. hay personas como nosotros y como nuestros hermanos que nos escuchan, que realmente quieren vivir su vida centrada en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por tu gracia. En este tiempo, Padre, cuando viene el problema, enséñanos a pararnos realmente como hijos de Dios y centrarnos en Cristo Jesús. Que podamos siempre ver, Señor, que la verdadera respuesta es que tenemos a Cristo y que estás con nosotros, tenemos la bendición de Manuel. Y que sobre todas las cosas, Padre, podamos siempre agradecerte y glorificarte a través del nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.